El galón de gasolinas extra y Ecopaís se congelará en $2.55 y el del diésel en $1.90. Se espera el decreto ejecutivo que formalice el anuncio del presidente Lasso. La CONAIE se declara vigilante tras anuncio de los combustibles, mientras los transportistas respaldan la medida y continuarán diálogo con el régimen. La comisión legislativa que investiga los Pandora Papers no irá a Carondelet, mientras varios funcionarios comparecieron para entregar información. La policía y la fiscalía allanan las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en busca de información sobre un presunto ataque informático. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aizprúa. ¿Qué tal, amigos? Arrancamos ya con la información más destacada de este viernes aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. El gobierno incrementó los precios del diésel y de las gasolinas extra y Ecopaís antes de ordenar la suspensión del alza mensual que desarrollaba bajo un sistema de bandas. El presidente Guillermo Lasso hizo el anuncio en aras de la estabilidad del país, dijo. Repasemos las actividades del mandatario con Lenín Artieda. Dijeron que lo estaban esperando en la asamblea en una comisión, creo, pero el presidente de la República andaba por Guayaquil. Primero fue al fuerte Huancavilca a hablar con los militares que con la declaratoria del estado de excepción se sumaron a la lucha contra la delincuencia. Yo sé cuál es la capacitación y la formación de un militar. Lo sé y lo tengo claro, pero en esta ocasión se requiere también el concurso de las Fuerzas Armadas para el cuidado de la seguridad ciudadana. Y después fue a la gobernación para hacer un anuncio. Primero las justificaciones, primero los considerandos. Este gobierno no se siente dueño de la verdad. Al contrario, sabemos que la creación de oportunidades es tarea no solo nuestra, sino de todos. Este alentador escenario económico nos dice que estamos en el camino correcto. Ahora, lo que necesitamos es profundizarlo y para eso se requiere algo muy claro: estabilidad. Y luego, las medidas propiamente dichas. He decidido que desde hoy se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles y a partir de ahora se establece el precio de la gasolina extra en $2.55 el galón y de igual manera el precio del diésel para el transporte público, comunitario, escolar, de turismo, de carga pesada, mixto y para el público en general se establece en $1.90. En esa misma línea del cuidado de la economía de las familias, el jefe de Estado indicó que se tomarán también otras acciones. He instruido a gobernadores e intendentes de todas las provincias a que hagan cumplir, sin excepción de ningún tipo, los precios oficiales del arroz, la leche, las frutas y todos los productos de la canasta básica. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, complementaría lo dicho por el presidente, que no hay un objetivo político, dijo, en la decisión gubernamental de congelar el precio de los combustibles. La medida tiene un objetivo fundamental, que es resolver y atender un reclamo y una petición de parte de los ciudadanos. Ese es el objetivo fundamental. Más tarde, el presidente se reunió con la mesa de seguridad para evaluar los avances del estado de excepción que a criterio de algunos funcionarios del régimen va por buen camino.
Mientras tanto, la CONAIE se declara en resistencia desde el próximo martes ante la reciente decisión del gobierno de incrementar los precios del diésel y las gasolinas como paso previo a su congelamiento. Leonidas Issa, titular de ese movimiento indígena, indicó que aplicarán justicia indígena a los legisladores de Pachacuti que se reunieron con el Ejecutivo. El Consejo Ampliado de la CONAIE estuvo marcado por el anuncio presidencial de este mediodía en el que congeló el precio del diésel y de las gasolinas Eco y Extra luego de incrementar sus precios. El movimiento indígena rechazó la acción gubernamental. Marlon Santi, quien se reunió hace 2 días con el presidente, dijo que esta decisión lo cambia todo. Nuestro deber es luchar con el pueblo, luchar con las bases. Por su parte, el titular de la CONAIE denunció que el régimen intenta dividirlos, pero que ellos están unidos y que el incremento de 20 centavos al diésel y de 5 centavos a la gasolina Eco y Extra lo rechazan de plano. El incremento en menos de 10 días realmente es un paquetazo para el pueblo ecuatoriano. Por ello y por la falta de respuestas a sus 6 pedidos, se decidieron por ir hacia una medida de hecho sin explicar qué es exactamente lo que significa. Nos declaramos en resistencia a partir del día martes 26 de octubre a nivel nacional, en coordinación con todas las organizaciones sociales. Invitamos al Frente Unitario de los Trabajadores, Frente Popular, FEINE, FEROCIN, la CONAIE y los que somos parte integrantes del Gran Parlamento de los Pueblos. Se deslindaron de los diálogos que mantuvieron asambleístas de Pachacutic con el gobierno y no solo eso, dijeron que los van a castigar por haber tomado decisiones sin consultas. Serán aplicados la justicia indígena en coordinación con las autoridades de los pueblos y nacionalidades en este siguiente mes. Finalmente, indicaron que ellos también se declaran en estado de excepción y que eso significa que no permitirán el ingreso de la fuerza pública a las comunidades que, según ellos, llegan para amedrentarlos. El último incremento en el precio de los combustibles y su congelamiento ya genera reacciones, pero contrapuestas. El sector del transporte considera positiva la decisión, mientras que los trabajadores lo ven como un paquetazo e incluso anuncian que seguirán en su plan de movilizaciones. Francisco Garcés nos trae los comentarios de ambos sectores. Los transportistas llevan 4 meses dialogando con el gobierno en busca de un mecanismo para focalizar el subsidio a los precios de los combustibles y las compensaciones para el sector. Una de las exigencias para mantener el diálogo era parar el alza del precio. Es un nuevo comienzo en la reestructuración del transporte, en su operación, pero lo fundamental sabemos que ya tenemos un precio congelado y esa será la base de nuestras nuevas gestiones que como transporte organizado lo vamos a mantener con el gobierno nacional. Los transportistas continuarán en las conversaciones para concretar los acuerdos que se conocerían en los próximos días e incluirían compensaciones para reducir los costos de los insumos que se usan en la operación. El dirigente dijo que el diálogo se mantuvo pese a intentos de romperlo. No caímos en invitaciones a ningún acto que vaya contrario a la democracia, a la paz, a la tranquilidad. Es un país que necesita reactivarse y la única forma de hacerlo es trabajando. Pero la reacción no es la misma en los gremios de trabajadores, quienes no ven que la decisión del gobierno haya recogido los pedidos de todos los sectores. Hemos venido planteando que el congelamiento del precio de los combustibles sea de $2.20 el galón de gasolina extra y $1.50 el tema de el diésel. Por eso los trabajadores mantienen su posición y saldrán a las calles para demostrar su oposición al régimen. Una gran jornada de movilización, lo que acaba de hacer es lanzarle más gasolina al juego. Los gremios de trabajadores agrupados en el FUT mantienen una agenda unificada con la CONAIE y el Frente Popular y durante este fin de semana afinarán los detalles de las acciones del próximo martes. Y ya son 17 meses de incremento en el precio de los combustibles a escala nacional. En el caso del galón del diésel para el transporte pesado, comercial y público, el aumento es del 90%. Revisemos un análisis de cómo ha subido el costo de las gasolinas en todo este tiempo y el comportamiento de los consumidores en las estaciones de servicio.
Debido a la crisis económica agudizada por la pandemia y la falta de recursos en el Estado, el expresidente Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo en mayo del año pasado, decidió liberalizar el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel para que vayan alcanzando de manera progresiva los costos internacionales y así reducir el subsidio a estos combustibles. Entonces, eso ahí está dentro de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, está en el informe técnico. Está en el informe técnico, ahí está claramente que tenía que seguir eliminando en este caso los subsidios, pero el incremento se va inmediatamente en el costo de producción de las empresas. Es así como el precio del galón del diésel de $1 que costaba en junio de 2020, a partir de mañana será de $1.90. Las gasolinas Extra y Ecopaís de $1.75 costarán ahora $2.55 el galón. Incrementaron los precios, pero nunca se dio una compensación a la sociedad mejorando la calidad de los combustibles. Lo único que se cumplió fueron los incrementos mensuales de los precios. Lo demás no se cumplió absolutamente nada. En estos 17 meses de incremento en el precio de los combustibles, el consumo de las gasolinas Extra y Ecopaís aumentó, ya que los usuarios de la super comenzaron a declinar su consumo por el aumento de costo que pasó de $2 en junio del año pasado a $3.23 en este mes cada galón. La gasolina super prácticamente representaba el 12.5% del mercado de combustibles automotrices. Hoy con las justas llega al 4%, o sea, prácticamente bajó del 12 al 4%. ¿Pero de cuánto ha sido el ahorro para el Estado ecuatoriano? Bueno, hasta el momento han hecho un corte, van 720 millones. Posiblemente lleguen a los 900 millones, 1.000 millones para el cierre de este año. Entonces ha habido un ahorro de más o menos 3.000 millones de dólares. A medida que subía el costo internacional del barril de petróleo, aumentaba el valor de las gasolinas en Ecuador. En otros temas, el presidente de la comisión que investiga los Pandora Papers dice que el jefe de Estado obstaculiza el trabajo de su mesa legislativa ante su no comparecencia. Este viernes, además, acudieron los representantes de varias instituciones públicas, entre ellas la Fiscalía. Su representante informó que ya se pidió asistencia penal internacional a Estados Unidos por este caso. Patricio Díaz nos tiene detalles de esta sesión. Esta vez el nombre estaba bien escrito y la posición del presidente de la comisión la misma. No van a ir al Palacio de Carondelet a recibir la información que pueda darles el mandatario. Más bien, lo cuestiona por su inasistencia. Obstaculiza seriamente esta investigación y obstruye de manera intencionada la labor de la Asamblea Nacional. Luego llegaron las autoridades. La primera fue la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Informó que su análisis de los Pandora Papers requiere de información oficial del exterior y eso debe contrastarse con la del país. Y ahí, ¿qué es lo que nos competirá a nosotros? Verificar si es que hubo los hechos generadores para renta, para ISD, para herencias, lo que corresponde. Pero conforme lo que tenemos de información en nuestras bases de datos, pues se ha hecho el monitoreo y están los impuestos ahí cancelados. El fiscal subrogante anuncia que en su investigación ya se hizo un pedido al exterior. Ha emitido una asistencia penal internacional dirigido al gobierno, a las autoridades competentes del gobierno de los Estados Unidos. El contralor subrogante confirmó de su lado los dos exámenes especiales que se realizan en torno al presidente de la República. El uno sobre si no tenía bienes en paraísos fiscales cuando inscribió su candidatura y el otro sobre su declaración patrimonial. La orden de trabajo que se emitió en este caso concede a la Contraloría General del Estado el término de 45 días para emitir el pronunciamiento al respecto. Pero la sesión fue más bien tensa. Por ejemplo, desde el correísmo querían respuestas de sí o no, sin mayor explicación. Recién se está enterando por si acaso lo que es un LLC. No. En ningún momento he dicho eso. Por favor, debería haber respeto, asambleísta, por favor, siguiente pregunta. ¿En qué momento le dije aquello? El correísmo arremetió con más fuerza contra el fiscal subrogante. La Fiscalía inició el 18 de octubre. ¿Por qué se demoró 16 días? Díganle a los ecuatorianos. Estuvieron también la presidenta del Consejo Electoral y la vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Si bien la esposa y uno de los hijos del presidente de la República se excusaron, el correísmo pidió que se amplíe el llamado a otros hijos del jefe de Estado. Este sábado continuarán las comparecencias en el caso.
11 niños y adolescentes fueron rescatados de una presunta red de trata de personas para trabajo infantil, mendicidad y hurto en el sur de Quito. Durante este operativo, la policía y la fiscalía detuvieron a 9 personas y incautaron dinero, entre otras evidencias. Paul Romero con este tema. Anoche la policía ejecutó 4 allanamientos en el sector de La Libertad, en el sur de Quito, en donde se descubrió una presunta banda dedicada a la trata de personas. 11 niños y adolescentes fueron rescatados, quienes, según información de inteligencia policial, eran obligados a realizar varias actividades forzadas e ilegales. Trabajo infantil, mendicidad, y cuya modalidad consistía en utilizar a los niños, niñas y adolescentes tanto en su vínculo familiar como social para obligarlos a realizar ventas ambulantes, así como hurtos. Durante la operación policial, denominada Impacto, fueron detenidas 9 personas, quienes además serían las responsables de agresiones físicas y psicológicas a las víctimas. Al no obtener la cantidad de $30 que les exigían como promedio de las labores de explotación durante el día, eran sometidos, castigados, agredidos psicológica y físicamente. La investigación duró más de 4 meses. En esta operación participaron agentes especializados en este tipo de delitos de la Embajada de Estados Unidos. Los menores de edad fueron trasladados a diferentes casas hogares para su tratamiento médico y psicológico. Se ha establecido que existe en un importante porcentaje relación familiar entre los niños con los adultos que han sido detenidos en el operativo de ayer. En el operativo se decomisó dinero en efectivo, entre otras evidencias que fueron entregadas a la Fiscalía. Más información para ustedes. Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en la vía Guayaquil-Salinas. 3 personas murieron y otras 2 resultaron heridas. José Carlos Alvarado nos cuenta cómo se generó este choque. ¡Qué bestias! Se volcaron. Los cuerpos estaban sobre la calzada cuando llegaron las autoridades durante la mañana de este viernes. Aquí en el kilómetro 65 de la vía Guayaquil-Salinas, 3 personas murieron luego de que su vehículo perdiera pista a la altura de la comunidad de Olmedo. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador dio más detalles sobre cómo se dio este aparatoso suceso. 5:45 de la mañana. Por lo pronto sabemos que el vehículo se ha volcado solo, no hay otro vehículo adicional. Hasta el cierre de este reporte, los agentes aún se encontraban en el proceso de identificación de los cuerpos. Personal de medicina legal realizó el levantamiento de los cadáveres, los cuales cayeron en distintas partes de la vía por la magnitud del volcamiento. Moradores de este sector cuentan que la curva que viene desde Progreso representa un riesgo para los conductores, además de la poca señalética y la falta de iluminación en esta zona de la carretera. Este muro que está allá está medio peligroso, donde ustedes ven allá por esa bajita los carros como que se elevan. Ahí pierden ya la estabilidad donde van corriendo los autos ya. Además, este tramo de la vía se encuentra en mantenimiento, por lo que las autoridades solicitan a los conductores transitar con precaución. Otras 2 personas resultaron heridas en este incidente y fueron llevadas a una casa de salud en Playas. Una pareja de esposos fue asesinada anoche en Crucita, parroquia de Portoviejo. Sicarios en moto les dispararon en el portal de su negocio. Por ello hay consternación en esa población por lo sucedido. Este video aficionado fue captado instantes después del ataque. Allí se ve a la pareja tendida en el suelo tras haber recibido disparos. Estaban en el portal de su negocio, una oficina de asesoramiento contable ubicada en los Arenales de Crucita. Yo escuché los disparos, como yo pensaba que era alguno, como estaba haciendo bien, pensaba que era alguna gente que había sonado. Fue un moto, la moto sí que salió para allá abajo, quemar la boca. La mujer fue identificada como Verónica Intriago, quien tenía un disparo en la cabeza. Su esposo, Jonathan Palacios, fue llevado muy mal herido hasta el hospital de Rocafuerte, donde murió. Presentaba 5 impactos de bala. La policía busca a los 2 sujetos que llegaron a matarlos. Tipo sicariato, son impactados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Estamos desplegados con toda la policía, eje preventivo, eje investigativo, para esclarecer el hecho. La población de este sector rural de Portoviejo está consternada. La mujer que falleció era hija de una dirigente del sector pesquero, que también fue presidenta de la Junta Parroquial de Crucita. El señor se dedicaba
al comercio de mariscos y ella tenía un servicio de asesoría tributaria. Estamos con un dolor inmenso porque es una chica muy tranquila. Le hemos conocido estudiante de universidad. 161 muertes violentas se reportan en Manabí en lo que va del año. Los abatidos en Crucita no tenían antecedentes penales. Dejan en la orfandad a 2 menores de edad. Quedó depurada la lista de reos que buscan ser indultados. El lunes de la próxima semana, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad entregará finalmente la nómina al presidente Guillermo Lasso, quien va a decidir sobre estos pedidos. Carla Delgado nos cuenta que esta medida es un mecanismo que el Estado plantea para descongestionar las cárceles. Veamos. Serán unas 1.300 personas privadas de la libertad las que podrían acceder al indulto mediante decreto presidencial. La lista quedó depurada, pues en principio se habló de más de 2.000 reos que podrían quedar libres. Será el director del SNAI el que este lunes irá hasta Carondelet para entregar la nómina al presidente Guillermo Lasso. Entre los reos que accederían a esta liberación de su pena están adultos mayores con enfermedades catastróficas. Personas privadas de libertad con enfermedades terminales y delitos menores. Y también el día de hoy tuvimos una reunión con las personeros de la Embajada de España y vamos nosotros a aumentar un cuarto grupo que serían extranjeros. Desde el SNAI esperan que la gestión, luego de que sea analizada por el Ejecutivo, no tarde más de 15 días. Pero no solo este mecanismo ayudará al descongestionamiento y orden del sistema carcelario. También se reorganizarán los centros más conflictivos como el del litoral. Es dividirla en dos, más o menos de 4.500 a la norte, a la sur. Vamos a dividirlos y vamos a crear una administración para cada centro. A esto se suma también el análisis de al menos 5.000 pedidos de prelibertad. Para la exdirectora de Rehabilitación Social, Tania Villarreal, sería urgente que se despachen estos expedientes para no generar descontento entre los presos. Conformar una comisión interinstitucional entre el organismo técnico y el SNAI y Defensoría Pública a efectos de evacuar estos 5.000 expedientes que deben estar entre prelibertades, libertades controladas. Según datos oficiales, el hacinamiento carcelario ya alcanza el 27%. Es decir, hay un excedente de unos 9.000 presos. El gobierno quiere minimizar el riesgo de que en la Asamblea Nacional sea negado el proyecto de reforma tributaria que enviará la próxima semana. Para eso ya inició acercamientos con distintos bloques legislativos con los que analizará la ley antes de su tratamiento. Francisco Garcés nos detalla la estrategia que tiene el régimen. Para encontrar acuerdos en torno a la reforma tributaria que enviará la próxima semana a la Asamblea como proyecto urgente. Así el régimen se muestra abierto a recoger observaciones previas y que la reforma tributaria no tenga el mismo destino que tuvo la ley de creación de oportunidades. Si no le gusta, rechace lo que no le gusta, cambie lo que usted debe de cambiar, rectifique. Es decir, en democracia uno no puede negar el diálogo, no puede negar la conversación, la posibilidad de buscar acuerdos. ¿Y qué sucedió? Que la Asamblea lo devolvió. Pachacuti y la Izquierda Democrática serán los primeros bloques en conocer el borrador del proyecto en mesas técnicas durante este fin de semana. En esas mesas técnicas podamos encontrar puntos de encuentro, puntos intermedios y que ya el proyecto de ley, cuando llegue a la Asamblea Nacional, tenga acuerdos previos. Los diálogos avanzan. El miércoles el presidente se reunió con varios asambleístas de Pachacuti y espera hacer lo mismo este martes con los de la Izquierda Democrática. Con UNES y el PSC, en cambio, la idea es tener mesas técnicas de análisis del proyecto durante la próxima semana. No es necesario que lleguemos a un tema definido como un veto y que eso permita que realmente el proyecto de ley ya vaya directamente a registro oficial. Ahora el régimen espera la respuesta de los jefes de los bloques de UNES y del PSC para determinar cómo se armará la agenda de trabajo de la próxima semana. La Corte Constitucional falla a favor de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Ordena a la Corte Nacional de Justicia que les ofrezca disculpas públicas y les pague una reparación por no acatar las medidas cautelares dictadas en el año 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jacqueline Rodas con los detalles.
En marzo de 2014, mientras Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa se refugiaban en la selva al cuidado del pueblo Sarayaku, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les concedió medidas cautelares y dispuso al Estado ecuatoriano que suspenda la sentencia por injurias en el proceso planteado en su contra por el entonces presidente Rafael Correa. Pero el país no acató la resolución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene capacidad para dictar medidas cautelares. Se va a respetar la ley del Ecuador, compatriotas, no los caprichos y novelerías de una burocracia internacional. Los 3 sentenciados, apenas de entre 6 y 18 meses de prisión y al pago de $140,000 a Correa, presentaron una acción de incumplimiento que recayó en el despacho de la entonces jueza constitucional Pamela Martínez, donde se estancó. 7 años después, conoció el caso el actual presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, y ahora el Pleno falla a favor de Villavicencio, Jiménez y Figueroa. La sentencia determina que se acepta la acción de incumplimiento, que la Corte Nacional de Justicia debe disculparse y pagarles una reparación inmaterial de $5,000 a cada uno, sin perjuicio de que emprendan otras acciones de reclamo. Creo que se sienta un precedente muy importante en el país para que el día de mañana no vuelvan a violentarse los derechos de ninguna persona, de ningún contrario político. El dicho popular dice: justicia que tarda no es justicia. Pero para mí es extremadamente importante porque el Estado ecuatoriano debe saber que tarde o temprano tendrá que cumplir con ese ciudadano de a pie, con esa persona a la cual no consiguió justicia en el país y que tuvo que recurrir al sistema interamericano. Recuerdan que pese a lo dicho en su momento, ahora el correísmo acude a la Comisión Interamericana con regularidad. Correa calificó a la Comisión Interamericana como un basural. Dijo textualmente que era la Bachagnón. Y ahora, ¿sí? Como se dice en el argot popular, no hay que tirar piedras al cielo cuando el techo es de cristal. Y este fallo también le va a servir a él. Califican a la sentencia como histórica. Seguimos informando. Las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, en Quito fueron allanadas por orden de la Fiscalía. Esto ocurre porque la entidad sufrió un ataque informático por el que hoy varios servicios permanecen suspendidos. Carla Elgado sigue el tema. La Agencia Nacional de Tránsito fue allanada 24 horas después de que sus ejecutivos anunciaran que uno de sus sistemas informáticos fue atacado. La Fiscalía ordenó la acción urgente en la que además participaron agentes policiales de la Unidad Nacional de Ciberdelitos. Dentro de las primeras investigaciones técnicas que se realizaron, se pudo determinar que existirían equipos informáticos por los cuales se habría perpetrado este incidente informático. Los uniformados recopilaron los indicios y algunas evidencias digitales. Además, incautaron 3 discos duros y 2 teléfonos pertenecientes a funcionarios de la agencia. El subdirector de la entidad sostiene que estas investigaciones ayudarán también a determinar los responsables de los actos de corrupción que por años habrían ocurrido al interno de la agencia. Hay que sospechar absolutamente todo, hay que sospechar de todas las personas, ya que son procesos muy complicados. Sabemos que son procesos que no solo se pueden hacer de una manera externa, sino de una manera interna también. Reiteró que este ataque sucede luego de que se habrían establecido medidas para evitar ventas de turnos, así como de la anulación de 35,000 licencias y más de 300 usuarios irregulares. No es coincidencia de que a partir de que hayamos puesto todos los bloqueos en el sistema para evitar estas situaciones, nos hayan atacado de esta manera. Así es que nosotros sabemos que esto es una lucha constante que vamos a tener que solventarla. En la agencia aún permanecen suspendidas emisiones de licencias y matrículas. Sobre el reagendamiento de turnos se informará una vez superadas las afectaciones al sistema. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Un joven venezolano de 19 años fue asesinado a tiros durante la mañana de este viernes en Naranjal, provincia del Guayas. El hecho ocurrió en el portal de su vivienda cuando fue interceptado por los sicarios. José Carlos Alvarado nos relata que ya se contabilizan 41 muertes violentas en el cantón durante este año. El crimen ocurrió este viernes en el recinto Villanueva de Naranjal. Un joven venezolano de 19 años, identificado como Jason Enrique Machado, fue asesinado a tiros. Según la policía, la víctima había salido de su domicilio para acompañar a un amigo al trabajo. Momentos después, el joven retornó a su casa, cuando fue interceptado por 2 sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le propinaron varios tiros. Personal de la Policía Nacional arribó al sitio para recolectar los indicios de este hecho violento. 4
indicios, realizando toda la pericia necesaria para esclarecer el hecho. La víctima no tenía antecedentes penales. Moradores de esta zona de Naranjal se mostraron consternados por el crimen. La policía agregó que un familiar fue detenido durante la recolección de más pistas. Padrastro, pero es por alterar la escena del crimen. Durante 2021 ya se contabilizan 41 muertes violentas en el cantón Naranjal, según la policía. El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue para continuar con las investigaciones de este nuevo caso de sicariato en Naranjal. La policía desarticuló una banda que se dedicaba a robar locales comerciales en Guayaquil. La mayoría de los detenidos había salido de prisión en varias ocasiones. Diego Cuenca nos describe cómo operaban. Estos 7 sujetos están señalados por la policía como los delincuentes que asaltaban locales comerciales, entre ellos esta farmacia. Utilizaban máscaras para evitar ser identificados, pero en otras ocasiones se exponían con armas de fuego, amedrentando a sus víctimas. 2 eran colaboradores que son los que manejaban las armas de fuego para el robo a las personas y a los locales comerciales, y otros que figuraban como conductores de los vehículos y de las motocicletas para ejecutar los robos. 13 eventos en los cuales estas personas participaron. 2 de los sospechosos fueron capturados en allanamientos durante la madrugada de ese viernes, mientras que los otros ya estaban en prisión. Más los 5 que ya estaban detenidos dentro, ya estaban con prisión en la penitenciaría por otro tema de otros delitos anteriores. Los delincuentes estaban liderados por alias El Gordo. Quienes integraban su banda ya habían salido de prisión en varias ocasiones. Habían sido detenidos en casos anteriores, hace algún tiempo atrás, han vuelto a recuperar su libertad y actualmente estaban ya figurando como cabecillas de las organizaciones, en este caso. No mataba a nadie. Los sospechosos ahora acumularán su pena por el delito de robo, tenencia ilegal de armas y hasta droga. Alcaldes de varios cantones de Guayas tienen la voluntad de, a través de una ordenanza, prohibir que 2 personas circulen en una moto durante todo el día, tal como lo propone el gobernador Pablo Arosemena. Diego Cuenca nos informa que algunos municipios ya comenzaron a hacer reformas a sus ordenanzas para la restricción a motocicletas tras la ola de actos delictivos registrados en las últimas semanas en ese territorio y que el gobierno intenta frenar. Nuevamente entra en discusión restringir que 2 personas circulen en moto, porque los más de 500 asesinatos en lo que va del 2021 se cometieron utilizando ese vehículo en los cantones de Guayas. Por eso el gobernador hizo un pedido a los alcaldes. De 2 varones en moto las 24 horas del día durante el tiempo que dure el estado de excepción en toda la provincia. En Durán, el alcalde indicó que en los próximos días tomarán una decisión según los informes técnicos de la policía, pero que la prohibición no sería en todo el cantón. De Candela, como dicen ellos, las zonas donde hay alta peligrosidad por el tema delincuencial, para en esas zonas aplicar esta ordenanza y muchas ordenanzas más que podamos nosotros aportar. El problema de criminalidad se concentra en Guayaquil, donde en el 2019 habían 128.891 motos. En el 2020 se incrementó a 174.202 y en ese año en todo el puerto principal circulan 191.664 motocicletas. La alcaldesa señaló que hay la voluntad de acoger el pedido del gobernador. Solamente podría dar un resultado efectivo si la policía participa junto al ATM en estos operativos. El presidente de la Asociación de Municipalidades Regional puntualizó que hay otras medidas porque prohibir que utilicen motos en cantones pequeños puede ser un problema. En Guayaquil, por ejemplo, la inseguridad que hay, no hay en los cantones así en gran escala, pero nosotros, al menos yo, esta alcaldía, el día de hoy nos vamos a reunir con el POE cantonal y vamos a tomar decisiones también con la policía. El alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, indicó que ese viernes presentará un proyecto de ordenanza que regule la circulación de motos en el cantón. Y la próxima semana se analiza ya el segundo debate y esperamos que tenga la aprobación de todo el Consejo. Así las autoridades locales buscan sumar medidas para combatir la delincuencia que los ataca.
Y hablando de vacunación, el COE Nacional actualizó los requisitos para ingresar a Galápagos. Desde este sábado, desde mañana, cualquier persona mayor a 2 años de edad que vaya a las islas debe presentar el certificado o carnet de vacunación con dosis completas, colocadas al menos 14 días antes. También pueden entregar una prueba PCR con resultado negativo, realizada hasta 72 horas previas del vuelo. Galápagos no ha registrado durante 4 semanas ya ningún caso de COVID-19. Esta medida se desarrolla para mejorar y también para fortalecer el turismo en ese territorio, actividad que concentra el 85% de población del archipiélago. La Ciego Cleta es un proyecto en el que personas con discapacidad visual tienen la oportunidad, la posibilidad de practicar ciclismo junto con la compañía de un guía. 100 personas son parte de esta iniciativa que busca llegar a otras partes del país, como nos muestra Ana María Palacios. Pablo Vargas hace 8 años se quedó sin visión. Pensaba que se le acabó el mundo, pero encontró en el proyecto Ciego Cleta una oportunidad para practicar ciclismo. Así no quedaba tiempo para deprimirse. El joven... A veces, yo como siempre digo, cuando estoy en la bicicleta, no me doy cuenta que estoy ciego. A veces no me acuerdo que estoy ciego, simplemente me meto en el personaje que soy, a pedalear, a entrenar. En las competencias te olvidas absolutamente de todo. Tienes un objetivo que es ganar la competencia o terminar la competencia. Marta Cabascango se siente contenta porque gracias a esta iniciativa recorre varias rutas de nuestro país. Como es a los bancos, como es a Chiriboga, como es a Riobamba. 1, 2, 3, vamos. Ellos utilizan las bicicletas tándem. Los guías reciben capacitaciones porque conlleva una gran responsabilidad. Cuando yo me integro al grupo, comienzo a sentir que yo puedo ayudar a alguien, que mis ojos pueden servir para alguien. Miguel Ramos empezó con el proyecto hace 12 años. Ahora lo integran 100 personas en Quito. Necesitan apoyo económico para seguir promoviéndolo. Dentro del grupo tenemos personas que yo les he localizado pidiendo limosna, digamos, en las calles o vendiendo cosas en los buses. Y les he invitado al proyecto y cuando vienen ya no se retiran del proyecto. Esa gente necesita mucha ayuda. También fuimos parte de esta experiencia. Recorrimos las calles de la capital hasta llegar al Parque La Carolina. Sí, las sensaciones sin duda son inexplicables. Un grupo de personas que busca en el deporte cambiar su forma de sentir la vida. Excelente y necesaria iniciativa para personas con discapacidad visual, inclusión y deporte. Con esta buena noticia nos despedimos. Hasta mañana con más información en Televistazo a partir de las 7 de la noche. No lo olviden, un buen fin de semana.